Ya. Buenos días. Bueno. Pues nada, muchas gracias en primer lugar, tanto a la asociación como a los asistentes, por invitarme, invitar en concreto a este cometido tan complejo, que es lo que creo que está aquí mayormente representado, según he estado escuchando en las anteriores ponencias. Voy a poner la foto de un toro. Bueno, he intentado, porque, bueno, los que tengan algo de conocimiento del tema sabrán que es complejo y se les hará muy cuesta arriba. He intentado hacerlo en base a las preguntas que muy amablemente me pasaron desde la organización para hacerlo más dinámico. Pretende ser solamente una imagen, unas pinceladas sobre algo que es muy amplio y que la casuística es tan sumamente diversa que sería muy difícil determinar caso a caso que la situación más adecuada para atender las obligaciones a las que el sector se ha visto obligado a tener que emprender. Palabra emprender que utilizaremos y que ya todos conocéis porque se ha puesto muy de moda. Ahora ya no somos currantes o autónomos, ahora somos todos emprendedores, que suena más bonito. Bueno, yo creo que en principio comentaros ya el proyecto de los que yo soy parte, que se inició en APM hace un año, fue intentar dar dentro siendo sensibles a que todo el sector se estaba moviendo desde el año 2008, intentar ayudar a todos los asociados en algo que para cualquier profesional que no se dedique precisamente a esto, al sector económico o a temas tributarios, pues les resulta bastante complejo. Yo, para comenzar, y me lo van a permitir porque luego como usuarios de la lengua son mucho más hábiles... Están mucho mejor aleccionados que yo, vamos a ir a la definición que nos da tanto la RAE como la Wikipedia, lógicamente, y una última que viene histórica, que nos va a dar una idea de por qué la ley les enmarca dentro de lo que es un freelance, lo que es un autónomo. La primera, la RAE, trabajador autónomo, cuenta propia o trabajador independiente, persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión. Vale. Claves: cuenta propia, forma autónoma, retribución que no va en función del tiempo empleado, sino del resultado obtenido. Claro, indudablemente son profesionales. Determinar el trabajo de un profesional, cuál es o hasta qué punto es propio, independiente y no está sujeto a ningún parámetro, ninguna obligación o ninguna organización, que después veremos, tiene sus matices, ¿vale? Coincide con la otra definición, expresión inglesa, como todo hoy en día, que referida a un profesional, especialmente un periodista, fotógrafo o un traductor, significa que trabaja por cuenta propia y vende sus trabajos a una empresa o medio de comunicación. Esto es otro matiz que después desarrollaré muy rápidamente también y de una manera lo más entendible posible. Y luego lo curioso y gracioso, término medieval inglés usado para denominar al mercenario y cuya traducción literal sería lanza independiente. Esto es verídico. Entonces, somos autónomos, realizamos la función propia, vamos a resultados, pero no tenemos una relación laboral. Bueno, y sobre todo somos mercenarios. Eso es una cosa que es un matiz curioso, ¿vale? Eso en el ámbito de la definición lingüística. Ahora vamos a la jurídica, ¿no? Lo he hecho muy, insisto, visual, hasta donde llego, no con las habilidades del anterior ponente, que son extraordinarias, pero bueno, tenemos 4 marcos: sociedades, renta, IAE, impuestos sobre el valor añadido. ¿Qué tienen en común? Que en sus distintos articulados, cada uno con su numerito correspondiente, que no voy a reproducir, tienen esto en común: ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, realizada de una forma directa y continua. La parte de directa y continua es la que lo va a relacionar con la cosa
o la cuestión, mejor dicho, que más les preocupa o que suele preocupar a un freelance mercenario, que es lo siguiente: las obligaciones con la seguridad social. Bueno, pues el tema de continua es lo que nos va a llamar la atención en este aspecto. Cuando uno empieza, lo primero que tiene que tener en cuenta y que, o el orden a la hora de planificarse como freelance, indudablemente está el trabajo, el sector, dentro de lo amplio que es, el tema informativo, es qué forma voy a coger, la que nos deja, en primer lugar. Forma de la relación jurídica. Podemos tener un contrato civil de arrendamiento de servicios, civil, mercantil, donde se tiene que estipular en qué condiciones trabajo. En la experiencia que llevamos en la Asociación de la Prensa, con el servicio, no llegará al 10%, sería casi, no llegará. La gente que a la pregunta, ¿tienes un contrato? No. No, tenemos un acuerdo. Bueno, pues lo primero que tienen que intentar, desde el sector, de todos los sitios, es tener un contrato. Porque ese contrato va a definir muchas cosas. Va a definir no solamente el precio, que antes estaban comentando en la anterior ponencia, y que puede dar lugar a horas y horas de trato, sino las obligaciones que tienen ambas partes para la determinación frente a un tercero de qué es lo que estoy haciendo. Se me ocurre, de pronto, que además es cuando surge este tema, cuando hay un problema con el medio o con la agencia de comunicación que requiere nuestros servicios. Y es que llevamos 15 años trabajando para ella y yo le hago una factura todos los meses. Y el mes siguiente, con esto de la crisis y demás, me dicen, no, vamos a prescindir de tus servicios. Y entonces, ¿dónde acabamos? En los juzgados. Para que un magistrado interprete si hemos tenido una relación laboral o una relación mercantil durante todo ese tiempo. Esto se da. Es más, se da y de la manera más variopinta, que después os explicaré, porque hay pronunciamientos judiciales en todos los sentidos. Que sí que no que a lo mejor, y en otros muchos casos hay acuerdos previos a la entrada en sala. Y dice, mira, majete, te doy tanto, lo dejamos aquí, y el periodista pues dice, pues venga, vale, voy a otros menesteres. De ese contrato, la tercera pata determinará encuadramiento en seguridad social, qué tipo de rendimientos percibo, si me tengo que dar de alta en autónomos o si tengo que hacer mi alta censal en la agencia tributaria. ¿Vale? En principio, vamos a hablar, digamos, de dos maneras, y corregidme, me podéis interrumpir siempre que queráis o queréis hacer algún inciso. Lo que se suele dar son el freelance colaborador, artículo 17.2 de la ley de IRPF. Vale, yo hago una factura, no se entiende que es una actividad profesional, sino que es un rendimiento de trabajo. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en la nota de antes, porque no hay una continuidad. Si no tenemos una continuidad, si no tenemos una habitualidad, que también hay discrepancia en los tribunales sobre qué quiere decir esos dos conceptos tan indeterminados, siempre estaremos ante un rendimiento de trabajo. Yo hago una colaboración en una revista, en un blog. Gracias a Dios la Dirección General de Tributos hace tiempo ya admitió que, lógicamente, hacer un artículo para un blog o para una publicación digital era lo mismo que hacerlo en papel. Sí que es cierto que en el 2014 desde FAPE se reclamaron dos cosas, en cuanto al tema de IVA y en cuanto al tema de reconocimiento del epígrafe de actividades económicas, que no nos hicieron ni gorda caso hasta la fecha, ya veremos a ver. Y todas esas intervenciones están exentas de IVA. Pero en esta primera parte, que estamos hablando de colaboraciones, no habría ni IVA ni no IVA, porque simplemente estaríamos ante una colaboración puntual que se debería considerar un rendimiento del trabajo. Igualmente, una persona que se dedica a hacer una ponencia, por ejemplo, si fuera el caso yo hoy, como la hago hoy, y a lo mejor, si todo sale bien y les gusta, a lo mejor el año que viene repito, o no, pues haría una colaboración y yo tendría que expedirle a ANIS una factura recibo, ¿vale?, con el importe que yo hubiera estimado cobrar y aplicar una retención, que sea siempre un tipo fijo de IRPF del 15%.
¿Les suena Karate Poker? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Todos? ¿Ninguno? Lo han hecho. Bien. Pero claro, estamos hablando de una colaboración anual esporádica, ¿vale? Pero ¿qué sucede si yo me dedico a dar conferencias por todo el país? Conocerán muchos casos de todos estos que salen en televisión y demás, o intervenciones. Bueno, que quizá los tertulianos, estos famosos, van de otra pata, pero también veremos ese caso. Entonces, todas esas serían rendimiento del trabajo. Ahora bien, si yo me dedico a esto, vivo de esto, me organizo, yo tengo mi equipo informático, tengo mis fuentes jurídicas, me lo trabajo, yo traigo los medios, soy un conferenciante de oficio, yo hago una actividad profesional, porque organizo mis medios. Como organizo mis medios, pues tengo que ser una actividad profesional. ¿Qué nos lleva a la actividad profesional? Reta. Sí o sí, ¿vale? Y ahora les voy a explicar por qué sí o sí. Antes un inciso. Obligaciones, como decían los ponentes anteriores, la caja de herramientas del profesional. Acuérdense, el que no lo tenga, que serán pocos, que una de las herramientas profesionales que tiene que tener en su caja es el certificado electrónico. Fundamental. Y sobre todo desde octubre del año pasado que se modificó la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué quiere decir? Pues que todas las relaciones con la Administración, y más con la Santa Agencia Tributaria, deben de hacerse telemáticamente. Además les interesa, con un solo clic, al cual están muy acostumbrados, incluso más que yo, pueden acceder a toda su información y hacer cualquier tipo de trámite a través de las sedes electrónicas de las distintas administraciones. No les asuste también que en algún procedimiento, a pesar de ello y de existir una ley que es muy importante y muy trascendente, les hagan ir con papeles a algún sitio. Pero en principio, la administración electrónica está aquí y se va a quedar. Los españoles no, pero la administración electrónica sí está desde hace tiempo. Es otra cosita interesante. He puesto aquí más o menos unos trámites, luego, desde como le tienen ellos la ponencia, pero vamos, la mayoría los conocerán. SACEDER, esta es una de las entidades calificadoras, la más común, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y a través de este pulsan su DNI y solicitan el certificado electrónico. Después sí que tienen que ir a una administración, puede ser al ayuntamiento, a la oficina de su junta de distrito, y les expide o les reconoce el certificado. Se lo descargan en su equipo y a partir de ahí, y con una renovación bianual, pues tienen ustedes acceso a la administración y a todos sus datos. Segundo, como ya tenemos la firma electrónica de recasa, nos damos de alta y de baja las veces que queramos. Es un derecho constitucional. Libre empresa, economía, hay también bulos, que ya hablaremos de las leyendas urbanas. Es que si me doy de alta, ¿cómo me voy a dar de baja? Pues siempre. Yo hago un trabajo para un medio y el mes que viene no, pues me doy de baja. ¿Para qué voy a estar de alta? Es más, si no me diera de baja estaría incumpliendo. No estaría cumpliendo lo que dice la norma que tengo que hacer. ¿Vale? Pues entramos con la firma en la parte de la sede electrónica de la agencia tributaria y, bueno, pues siguiendo las sucesivas pantallas, llegamos al modelo 037 famoso, aquí, donde nos ponemos ya los datitos, ¿vale? Y ponemos epígrafe, pues lo comentaba antes. Como no tenemos, 891, 899, son los dos epígrafes. ¿Por qué? Porque son actividades profesionales. El periodismo no es una actividad empresarial. Ahora, puede haber periodistas que estén en una actividad empresarial, porque se han hecho editores. La edición sí es una actividad empresarial. ¿Vale? Normalmente se ponen 891, 899, que es ese cajón desastre que tiene la agencia tributaria para definir esto. Ese es el marco. Ahora vamos a ir desglosando preguntas que nos han lanzado directamente asociados de ANIS y de las que nosotros hemos recabado en el servicio gratuito que hacemos a los asociados de la prensa de Madrid. Si empiezo a trabajar como freelance y mi primer trabajo es por menos de 500 euros, ¿tengo que darme de alta autónomo o puedo facturar sin ese requisito? Vale. Lo que decíamos antes. Un autónomo es el que realiza una actividad con medios propios, los organiza, los hace, tal, y no va en función de un tiempo, sino el resultado. ¿Vale? Asume el riesgo y ventura de lo que hace. Si yo hago mal el artículo y no se me publica y no me pagan, es mi problema. Ahora, además, si la revista no vende porque yo lo he hecho fatal, a lo mejor encima me demanda. Pero bueno. La Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Trabajador Autónomo
y la doctrina de los tribunales son los que regulan si me tengo que dar de alta de autónomo o no. ¿Qué resumen estas tres leyes? Tres conceptos que los jueces han interpretado, lo que decía antes, de una manera muy distinta, pero que se basan en habitualidad, continuidad y constitutivo de medio de vida. Vale, primera leyenda urbana. Aquí hay uno que luego veremos, temas económicos. ¿Es un medio de vida para mí? ¿Lo hago de una manera continua? ¿Es habitual que yo haga este tipo de trabajo? Sí. Vale, estoy ante una actividad profesional. ¿Tengo que cotizar a la seguridad social? Bueno, si en conjunto ingreso menos gasto, rendimiento neto es inferior al salario mínimo profesional anual, este año 9.906,40, no. Vale. Ahora bien, esto de habitualidad, continuidad y ser constitutivo de medio de vida es algo que se deduce de las comunes sentencias de distintos ámbitos jurisprudenciales. Tengan en cuenta una cosa, la jurisprudencia, salvo casos de unificación de doctrina cuando llegan al Supremo y tal, o incluso recursos de inconstitucionalidad y demás, o el amparo, como esto que ha sucedido con el tema que les sonará de las plusvalías municipales y demás, siempre la jurisprudencia es caso a caso. Es decir, nadie puede esgrimir una bandera con la sentencia de un señor, de un magistrado juez. No puede. Bueno, sí puede, pero se la juega. Puede que le salga bien o puede que le salga mal. En base a esa jurisprudencia se ha extendido que, coño, si yo no gano, pues no me tengo que dar dado de alta. Al final veremos qué es lo que dicen las instrucciones que tiene la Inspección de Trabajo al respecto. Curiosas, ya lo verán. Entonces, en primera instancia no me doy de alta. El caso que les decía antes. Vamos a suponer que no soy conferenciante, sino que hago una inserción en un blog cada X tiempo. Pues no. ¿Vale? Ahora bien, no estaré dado de alta autónomo en base a estos tres criterios porque los defenderé y que queda fatal decirlo, pero preconstituiré prueba. Es decir, no, es que no tengo un contrato que es solamente para esto, lo hago para esto, tal, y además tengo un trabajo. Cuestión que se ha dado mucho, algunos de los asistentes tendrán esa situación, pues eso, de tener un contrato de trabajo con un medio y de vez en cuando pues hacer una publicación, o la propia. Tuvimos un caso, por ejemplo, de una periodista, trabaja para un medio, tiene una nómina, está asalariada, pero pues en su inquietud profesional tiene su propio blog. Y dice, ¿me tengo que dar de alta? Digo, depende, ¿quién financia tu blog? Hombre, tengo algunos banners. Ah, ¿cobras publicidad? Sí, pues tienes que darte de alta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una actividad profesional y empresarial. Alguien me está financiando mi página web. Entonces estoy obteniendo recursos. ¿Vale? ¿Eso qué nos lleva? Pues que me va a pedir una factura la empresa anunciante. Si yo hago una factura, estoy reconociendo directamente que realizo una actividad profesional. Es que ahí no tengo defensa. Ahora, si yo no tengo nada y lo que hago es en las redes, tema de Twitter, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero nadie me patrocina, no hay problema. Ahí no habría ningún problema. Pero tenemos que reconocer dos cosas hasta aquí, que ejercemos realmente una actividad profesional y que en caso de que nos patrocinen ya tiene un carácter de pleno en cuanto al ejercicio independiente, comillas, comillas, de una profesión. Otra cuestión. ¿Es cierto que tengo que facturar como mínimo 3.000 euros al año para que sea obligado a darme de alta autónomos? Va en relación con la anterior, es muy parecida. Bien, la he puesto porque aparte de una de las sentencias y lo que define este Estatuto de Trabajador Autónomo, el tema de los 3.000 euros que es extendido es una leyenda urbana basada en una de las obligaciones, que lo pongo al pie, que es la declaración anual de operaciones con terceros. Es una declaración informativa que todas las empresas tienen que presentar cuando interactúan con otras empresas o profesionales y al cabo del año el monto total de sus operaciones supera los 3.000 euros. Entonces, ¿por qué se da esa situación? Pues hombre, pues muy sencillo, porque si yo le hago una factura a un medio, no estoy dado de alta y luego resulta que el medio en su modelo 347 de operaciones me declara a mí, va a decir la agencia tributaria, oiga, es que usted está haciendo una actividad profesional, le he pillado, pero lo ha pillado porque lo ha declarado al otro. Entonces la gente, digamos, coloquialmente, intentando reproducir como hubiera sido la conversación de café, es, oye, tengo que facturar a no sé quién, no te pases de los 3.000, que si no, ese consejo es lo que genera, digamos, esta pregunta. Luego, cosas curiosas.
En fin, en cuanto al tema, por ejemplo, de la ley de Estatuto de Trabajador Autónomo, no deja de ser incoherente que tengamos un Estatuto de los Trabajadores y una inspección de trabajo que va a machete, con la que por una parte está bastante bien, con el tema este de las altas en régimen general o los falsos autónomos, y que por el contrario te publiquen para contento de grupos una ley de Estatuto de Trabajador Autónomo que lo primero que te defiende es que tiene que existir trabajo autónomo y que son conscientes de que existe trabajo autónomo. Entonces ahí vienen los jueces y se empiezan a rascar la cabeza a ver cómo encaja en el tema. La sentencia esta del Tribunal de Justicia de las Canarias la he puesto, es curiosa, porque aquí define una cosa que después veremos, que es cómo la ley tiene, pues tenemos unos legisladores muy curiosos, me estoy repitiendo mucho esa palabra, que nos hacen una ley para que los jueces se tiren de los pelos y las interpreten. La Inspección de Trabajo interpreta el Estatuto de los Trabajadores en sentido inverso al que el legislador lo pone y utiliza el tema de la retribución y medio de vida para determinar que una relación, cosa que en muchos de sus casos les viene hasta bien esa interpretación, el hecho de cobrar una remuneración económica supone que es un sueldo y salario y por entonces es una relación laboral, ¿vale? Es un criterio que luego verán que es el caballo de batalla que tiene la Inspección de Trabajo en estos casos. ¿Cabe la posibilidad de acumular facturas sin cobrar y hacerlo al darse de alta un solo mes? No. No. Y tiene peculiaridades. Vamos a ver. No, pero, no, sí que. Vamos a verlo. Aquí les pongo las dos referencias legales. Real Decreto 2619-2012, porque se aprueba el Reglamento de Obligaciones de Facturación. Es un misal para tenerlo cerca siempre. Y luego el artículo 164.1 de la Ley de Impuestos al Valor Añadido. Obligación de expedir factura, todo mundo. Todos. Normalmente en las facturas iremos el criterio de devengo. ¿Qué es eso? Pues que es que cuando yo hago el servicio es cuando tengo que facturar, no 6 meses después. Es más, el propio Real Decreto dice el plazo de emisión de la factura será hasta el 16 del mes posterior al devengo de IVA. Yo facturo, hoy es 2, pues el 16 del mes que viene tengo que estar expedida la factura. No puedo trabajar 4 meses y facturar en julio. No está bien visto. Luego ya pasará lo que tenga que pasar. Y menos ahora con las obligaciones. ¿Han oído ustedes el término sí? ¿Les suena? No. Pero es sí. Bueno, es el sistema inmediato de información de remisión electrónica que ha puesto en marcha la agencia tributaria para todas las empresas, el cual empieza a ser obligatorio el 1 de julio. A ustedes no les afecta, tranquilos. Vamos, sería muy rarísimo que les afectara. Las empresas van a tener que remitir online su facturación. Van a tener un plazo de 4 días para ir grabando todas las facturas. En función de eso van a presentar sus declaraciones. Las grandes empresas, las grandes editoras, los grandes periódicos presentan declaración mensual. Cada cierre de mes van a comunicar a la agencia tributaria cuáles son las facturas que han recibido. ¿Vale? Los sistemas de administración de las grandes empresas son distintos de nosotros, muy diferentes, y trabaja mucha gente. Entonces ahí tienen un problema. Puede darse la circunstancia de que la empresa, no tiene por qué ser así, coja y diga, fulanita de tal, fulanito de tal, me han hecho esta intervención, me han hecho este trabajo, me han entregado la factura. Ellos a los 4 días la están grabando en el sí. La agencia tributaria ya lo sabe. Ustedes cogen y como quieren acumular todo el trabajo, se dan de alta y facturan, y lo presentan todo 4 meses después. Les han cazado. Llega Paco y dice, oiga, es que usted sí ha cumplido con sus obligaciones, pero 4 meses después le voy a meter un recarguito y una sancioncita. Ojo con eso, ¿vale? Por eso es muy importante el contrato que decíamos al principio, porque el contrato, no van a poner el contrato, vamos a facturar y vamos a ser buenos, no. Lo que me refiero es que ustedes tienen que pactar todos esos términos con la empresa que les contrata. No vale solamente hablar, que es muy importante indudablemente, lo mío es casi de lado, de formatos, modos, línea editorial, libro blanco, tal, todas las obligaciones, protección de datos, propiedad intelectual, bien, pero esto también hay que hablarlo, porque si no pueden tener un problema. Factura recapitulativa, hay excepciones, por eso digo casi todas, como máximo el último día del mes natural en el que se haya prestado el servicio. Las facturas recapitulativas está sobre todo pensado para comercio minorista, para facturación a consumidor final, que pueden, o cuando hay mucho menudeo.
continuas entradas y salidas, entonces se factura al final de mes, si no, no. Inclusión en periodo de liquidación correspondiente a la fecha de vengo. Si yo trabajo y hago un trabajo ahora en abril, mi obligación tributaria va a ser presentarlo, liquidarlo el 20 de julio. No voy a poder hacer el 20 de octubre, sino el 20 de julio. Eso es lo correcto. Luego ya... ¿Cuáles son las obligaciones anuales para no incumplir lo que establece la ley? Bueno, vamos a hacer fácil. Formularios. Pago fraccionado de IRPF trimestral. En el 100% de los casos de las personas que están aquí será así. Si su facturación no está sujeta a retención en más de un 75%. Es decir, la gran mayoría de ustedes no presentarán este modelo porque ya retienen un 15 o un 7% en sus facturas. Aún así hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque dice, jolín, es que me va bien, tengo unos rendimientos anuales elevados, vamos a ir pagando poco a poco, que si no viene mayo y me salen unas declaraciones de renta de a pagar un montón. Entonces la gente liquida para, si tú tienes un tipo medio que se llama de renta al cabo del año, vamos a suponer de un 28, un 30%, si a ti te van reteniendo un 15% en las facturas, cuando llegue la declaración de la renta, te zumbarán. Si haces al menos el pago fraccionado, como el pago fraccionado es el 20% del rendimiento neto, siempre vas a ir pagando un poquito más y pagarás menos en mayo. No es un consejo, cada uno se hace sus cuentas como quiere. Esto es tal, no es obligatorio. IVA, en los casos que no hay exención. Comunicadores de radio y televisión, todavía no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué, por una parte, por lo mismo que les he dicho antes de la publicidad. Claro, el medio, normalmente, bueno, los periódicos también, eso es lo que es una... no es totalmente, está descabalado. Es decir, bueno, el medio cobra un montón de publicidad, tiene patrocinadores, está todo sujeto a IVA, pues el que aparezca en la televisión que también lo esté, o en la radio, ¿vale? Exención de IVA, ahora la veremos. El artículo 26 les exime de IVA en tanto en cuanto... bueno, esa es una exención que está relacionada con la ley de propiedad intelectual, porque se supone que cuando ustedes hacen sus artículos, hacen sus trabajos, ceden los derechos de esa publicación. En esa cesión es lo que le permite la exención. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si ustedes hacen una noticia y se la venden a una agencia de noticias? No al medio que la publica, sino a la agencia. Eso no está exento. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, comillas, comillas, entiéndanme bien, mercadear con ese trabajo. Ustedes se lo venden a la agencia por 100 y la agencia se lo va a vender al País, o al ABC, o a La Razón, por 100 más 50 de margen. Cuidado con eso, que eso hay que definirlo también en las... Si llega al final del primer año, en vez de mi facturación ha sido muy alta, ¿debo hacer la declaración de la renta? Bueno, los límites son muy claros. 1.000 euros anuales en conjunto de todo tipo de rendimientos si no presentamos. Lo cual, gracias a Dios, nos pone en la tesitura que el 100% de los que están aquí tienen que presentar renta. Si no, tenemos un problema. Son 1.000 euros anuales. La presentación de la declaración, los supuestos en que exista obligación de efectuarla, será necesaria para solicitar devoluciones por los pagos a cuenta. Ustedes tienen pagos a cuenta en cada factura. Un precálculo nunca viene mal. Les recomiendo que entren en la página de la agencia tributaria y se familiaricen con la renta de este año, que ya no existe el padre, fiscalmente hablando. El padre ya no existe. Ahora se llama renta web. Así que si alguno es autodidacta, que vaya a meterse en renta web, y si no, en la Asociación de la Prensa estamos encantados de ayudarles. Cuando negocie el importe de una colaboración con una empresa, ¿tengo que tener en cuenta el IVA y la retención? No. No, es igual que cuando pactamos salarios. Estamos hablando, vamos a ver, yo tengo que determinar el valor de mercado, el que sea, mis tarifas en función de lo que valgan, lo que yo estime mi trabajo, lo que valga hacerlo y lo que suponga económicamente para mí. Pero yo no tengo que contar. Con IVA no puedo contar porque no es mío, es un impuesto indirecto. Entra por aquí y sale por aquí, ¿vale? El IRPF depende, es una retención. Y si lo negocian en líquidos van a perder dinero y no les van a salir las cuentas. Ustedes lo que pueden hacer es decir, vamos a firmar un contrato para una colaboración con un medio y vamos a estimar que esa colaboración continua va a ser de 30.000 euros al año. Joder, qué guay.
Bueno, pues con 30.000 euros al año, pues coges y te haces tu lista de gastos, utilizas, como decía la anterior ponente, el Excel, se lo recomiendo yo también, y hacen sus cuentas, pum, 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 y en base a eso dicen si le interesa o no. No me apliquen IVAs, no me apliquen IRPF porque se están engañando, están hablando de liquidez, no están hablando de rendimiento. Tengan en cuenta el bruto o base imponible. ¿Cómo sé el IVA y la retención que debo aplicar en mis facturas como freelance? Bueno, volvemos a lo de antes. Si lo mío es una colaboración de las que pueden tipificarse dentro del 17.2 de la ley de IRPF, es decir, que son colaboraciones que pueden considerarse rendimientos del trabajo, tipo fijo de IRPF 15%. Aquí no hay escala como en los salarios, que va en función de lo que ganas. Tipo fijo, 15%. Si tengo una actividad profesional, 7 o 15. 7 si estoy dentro de los 3 primeros años del ejercicio de mi actividad, podré aplicar en mis facturas un IRPF del 7%. Debo de comunicarlo a la empresa que me contrata, porque en el resumen anual que presenta esa empresa sobre lo que nosotros hemos facturado, va a aparecer que soy emprendedor. Como soy emprendedor, al 7, ¿vale? Si no, al 15. Importante, hacerse constar en la parte inferior del documento de factura que se expida la referencia legal base para considerar como rendimiento de trabajo y la referencia de la exención de IVA. El reglamento que les comentaba antes, el MISAL, lo dice claramente. O sea, hay que marcar en todo documento que pueda tener trascendencia tributaria o contable, hay que marcar en qué se basa uno, porque es nuestra base de defensa cuando nos llame. Insisto, la palabra que no la he dicho, ahora que casi nadie nos oye, no graba, hay que preconstituir prueba, sobre todo cuando lleguemos a la parte de gastos, que es donde están todos que esperemos que lleguemos. Bueno, si son actividades profesionales, los que le comentaba, 2021-26, exención, pues lo que pongo ahí. Realiza colaboraciones, conferencias relacionadas con la actividad. Importante, yo puedo hacer colaboraciones puntuales para un medio y luego tener un acuerdo mercantil con otro en tanto anual. Si yo vengo aquí y vengo a hablar de tributos, mi conferencia no es un rendimiento del trabajo, queda subsumido por la actividad profesional. Si ustedes son periodistas y van a hacer una charla sobre periodismo, ustedes tienen que, y están como profesionales, tienen que incluir en sus rendimientos como actividad profesional esa conferencia. Ahora, si ustedes los fines de semana están en un grupo de bolos y van a hacer una conferencia sobre bolos, pueden ustedes cobrar y ser un rendimiento del trabajo y no integrarlo en su actividad profesional, ¿vale? Ojo con eso, porque, bueno, en realidad es más bien formal, ¿no? El resultado final sobre renta, digamos, en dinero, en euros, que es lo que nos interesa al fin y al cabo de todo esto, no está trascendente. Radio televisión, tipo general, 21%, ni más. ¿Vale? Y esto que sí que le va a sonar a chino, hemos apreciado, ya haremos estamos preparando una faca en la PM, la publicaremos en la web dentro de poco, con las consultas más habituales, pero no hemos visto a nadie aplicar esto. En algunos casos porque es lógico, porque en todas las actividades que hacen son exentas, pero hemos detectado gente que realiza exentas y no exentas. Por ejemplo, periodista que tiene un acuerdo marco con un gran medio, realiza publicaciones y están exentas de IVA por razón de que, claro, lo dice la propia ley 2021-26, que están exentos. Pero luego hace comunicación, sentido amplio, ¿no? La comunicación sí está sujeta, no está exenta. Entonces tenemos una actividad exenta y otra no exenta. ¿Qué tenemos que aplicar? Regla de prorrata. ¿Esto qué es? No todo el IVA que me pueda deducir, me lo puedo deducir. Si yo tengo una cuota deducible de IVA por mis compras, mis adquisiciones, un equipo informático o lo que fuera, una suscripción a una aplicación, y la cuota que tengo para deducirme son 100, me podré deducir el porcentaje de esos 100 que corresponda a la actividad que no está exenta. Y esto hay que calcularlo. Eso se llama regla de prorrata. Lo dejo ahí porque ya... ¿Vale? Bueno, tengan en cuenta, muchos de ustedes probablemente tengan sus asesores, si no son estudiosos y si no están locos, y más por lo que está aquí, me lo permiten, y le pueden decir algo al respecto. Otra cosa que nos ha surgido últimamente, y a lo mejor puede haber aquí un caso, son los periodistas internacionales.
los que facturan a medios internacionales. También es curioso. ¿Cómo tengo que enumerar las facturas si tengo varios clientes? Bueno, volvemos a la misma referencia legal de antes. Numeradas. Quiero distinguir, por ejemplo, yo hago facturación a un gran periódico y le pongo factura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el nombre del periódico o la primera inicial del periódico, porque quiero separarla de la que hago de comunicación de otra cosa. Puedo hacer series, pero en cualquier caso ordenadas. ¿Tengo que empezar con la factura número 1 el 1 de enero? Es una pregunta muy común. Depende del criterio que hayas empleado. Pues si lo haces bien y si no lo haces, no pasa nada. Lo que sí que es importante es que nunca haya saltos entre las facturas. Si yo tengo serie A, serie B, que sean de la 1 a la que sea, pero todas correlativas. No dejen huecos. Primero porque no es correcto en función del reglamento y en segundo porque da lugar a que el actuante diga, uy, este se ha comido una factura. Para que no se lo pregunte, háganlas siempre correlativas. Le estoy diciendo cosas que son muy coloquiales, pero que son el día a día. Es la traducción de todo esto, porque si me pongo a explicar lo que es el fondo de la ley, se me duermen. Modelos. Bueno, a título de ejemplo. Modelo de factura, colaboraciones puntuales, calificación, rendimiento del trabajo. El 95% de la gente no las pide, pero háganlas. Háganlas, pongan la referencia legal que les dice que tienen que hacerlo. Modelo de factura para profesionales con actividad exenta. Referencia IRPF similar, operación exenta de IVA, artículos 21 y 26. Para que nadie se lleve a error. ¿Vale? No, yo ya le dije que esto estaba exento, así que no sé por qué lo ha contabilizado o lo ha declarado de esa manera. Yo lo estoy diciendo. Importante. Tercer caso, factura de prestación de servicio no es esto. Pues lo habitual. Lo que yo he pactado bruto, ¿vale? Más mi IVA correspondiente, que me lo va a pagar la empresa y no tiene... en el momento que a cualquier autónomo, sea periodista, yo mismo o quien sea, le afecta el hecho del IVA, si a nosotros nos afecta el hecho del IVA, algo estamos haciendo muy mal. Ese negocio no nos interesa, porque la carga tributaria no tiene que formar parte de nuestra vida, salvo porque es un pase, al menos la parte de IVA, porque es un impuesto indirecto. El que pena con el IVA tiene un problema. Y yo sé que lo tienen por el tema de los precios. Donde tienen que negociar el precio es aquí. Esto no les tiene que afectar, o no debería, en sentido estrictamente económico. Y luego nuestra retención, 15% en general, 7% si estoy dentro de los 3 primeros ejercicios de mi actividad profesional. Modelo orientativo. Cada uno. El tema de los conceptos es bastante interesante. Una puntualización solamente. Estoy intentando ir rápido, pero es que son muchas cosas, ¿eh? Si ustedes ponen aquí el concepto, tienen dos ventajas. Primero, ¿saben lo que le están pagando? Segunda, a la hora de lo que estábamos hablando y relacionado con los gastos que ahora veremos, todo lo que yo me quiera deducir tiene que estar ligado a lo que yo estoy haciendo. Si yo pongo aquí en la factura que he hecho un artículo, seguimiento de la Asamblea ANIS 2017, y lo pongo ahí, y tengo la factura del hotel, y el hotel resulta que está aquí al lado, yo pongo y cumplo un principio contable y fiscal que es correlación entre ingresos y gastos. No me podrá decir el actuante, oiga, es que usted se ha ido con su familia. Probablemente se hayan ido, ¿eh? Pero, ¿se ha ido usted con su familia? No, oiga, yo estaba en ANIS, lo pone aquí, en ANIS. Y esta factura la expedí hace un año. Bueno, hace 3 años, porque la expedición de los tributos y la comprobación suele ir bastante lenta, salvo casos de flagrante, que ahora veremos uno muy, muy curioso. ¿Cuál es el margen para que como freelance pueda cobrar? Bueno, no vamos a hacer sangre. Nuestro legislador hace tiempo, hace algunos años, puso una ley famosísima, tenía un rango de a leche, que decía que nadie podía pagar a más de 60, ya 90 ni te cuento, ¿vale? Luego lo ampliaron las administraciones públicas, hay sentencias del Tribunal Supremo. Ya me dirán ustedes cómo están, yo lo llevo fatal. Entonces, inclusive, cosa que si alguien tiene curiosidad o hay algún periodista de alguna publicación económica y conocerá de esto, vayan ustedes al registro mercantil y soliciten las cuentas anuales, que son públicas de cualquier gran medio. Vamos a ver cuáles de ellos incluyen la resolución del ICAT del 29 de enero del 2016 para incorporación de las cuentas anuales. Es un cuadro así de grande en el que tienen que poner los cumplimientos e incumplimientos de los periodos de pago. No miren constructoras porque eso no lo hacen ni uno, ¿vale? Y la administración porque no les toca, que si no... Primero incumple la administración, pero las grandes empresas se lo están pasando, bueno, por el arco triunfo. ¿Cómo puedo reclamar si no me pagan?
Vale. ¿Qué pasa? Estamos ante una actividad profesional, no tenemos una relación laboral, en principio, ¿vale? En principio. Pues a nosotros no nos ampara el juzgado de lo social, jurisdicción civil, pura y dura, no hay más. Es decir, conflictos, salvo los trade. ¿Saben lo que es un trade? Trabajador autónomo dependiente, lo que son ustedes en la gran mayoría, o en muchos casos, trabajan para un solo medio. Eso es un trade. Los trade también son mentira, porque ni el trade lo hace ni la empresa se lo exige. Un trade, cuando se da de alta autónomo, tiene que informar a la Tesorería de la Seguridad Social el número de cotización de la empresa para la que trabaja. Yo he visto trades, o sea, que son trades que están dados de alta como autónomos pero no están reconocidos. Háganselo mirar, porque si usted es trade, tiene muchas posibilidades de tener éxito en sus reclamaciones, porque lo van a vincular por el juzgado de lo social, y los juzgados de lo social no se casan con la empresa, se lo puedo garantizar. El juzgado de lo social, hoy, gracias a Dios, hoy en día, 70-80% para el trabajador, 20% para la empresa. Hay que ir a una obra borracho, y estoy con esas, para que la empresa gane en el juzgado de lo social. No les estoy dando ideas, que si no luego... Bueno, cuando el trabajador autónomo ejecute su actividad profesional para un contratista, tiene acción contra el empresario principal. Agencias de noticias. Hago la noticia para una agencia, esa agencia la vende al medio. Hay una subcontratación, lo hay que demostrar esas cosas, ¿no? Pero, claro, hay una cadena. Si a mí la agencia de noticias no me paga, ¿quién es responsable? Yo demando. ¿A quién demando? A la agencia de medios y al periódico. Demando a los dos. ¿Vale? Esto hay que verlo luego caso a caso, pero en términos generales, ¿vale? El presupuesto para su ejercicio es la existencia de una deuda del cliente respecto al trabajador autónomo. La acción directa lo sea por las cantidades que el cliente del trabajador autónomo... Esto es complicado de entender. A ver, podemos ir directamente con el trabajo dependiente con dos cosas, con tres. Primero, lo primero que les he dicho hoy, contrato. Tengo que tener mi contrato, si no, ¿cómo voy a demostrar esa relación? Luego otra serie de pruebas. Y si yo he vendido 7 noticias y una de ellas le corresponde a un gran medio y hay una especie como de subcontratación, comillas, si se puede acreditar en esa línea, pues por la cantidad que me debe de esa noticia le reclamo al que la compra la noticia, por ejemplo. Pero bueno, esto es, entramos en el ámbito litigioso, pero sí que les puedo decir que lo del principio, hay que ir a la jurisdicción ordinaria, porque solamente los casos trade es cuando podemos ir a la jurisdicción social. ¿Me mantengo como freelance o creo una sociedad para concretar en la actividad? ¿Les suenan las caras, no? Bueno, pues poco más o menos viene siendo esto. Lo consiguió, ¿eh? Este señor, ese señor, esto está en el Supremo. La sentencia que recaiga sobre esto va a ser muy importante para todos. Estos señores hacen una serie de gestión, están forrados y dicen, vamos a constituir sociedades. Tralará. Bueno, independientemente de que a la agencia tributaria eso no le gusta nada, y ya desde el 2008, perdón, hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de la Sala del Social que le breó un buen palo a Mau, la de los botellines, y con el tema ese, y esa sentencia ha sido emblemática porque sobre esa la agencia tributaria ha construido una serie de leyes y directrices y demás complicadas de venir abajo. Es más, hasta el tema de operaciones vinculadas, que ahora les comentaré muy por encima porque es complejo, está amparado en esta ley MAU, y ha habido matizaciones, gracias a Dios, a través de la ley de sociedades profesionales. Las sociedades profesionales no solamente indican a médicos, gente para la que ustedes trabajan habitualmente o con los que trabajan, abogados, economistas, arquitectos, sino yo puedo hacer una sociedad que no esté tipificada dentro de lo que marca la ley, pero que tiene que comportarse como una profesional. Por ejemplo, si yo hago una sociedad de periodistas, porque lo que se pone el fondo, siempre hay que mirar el fondo económico de las cosas, no el aparente, es que es una profesión que se realiza como se realiza, es decir, con esa autonomía y demás. Entonces, si yo hago una profesión
con carácter personalísimo, como es su caso, como en otros, y me pongo una sociedad para ir diluyendo los rendimientos y sacarlo como a mí me apetece, pues dice la agencia tributaria, vaya agujero que tenemos aquí. Y entonces, grosso modo, esto es muy complejo, pero grosso modo dice este señor, me constituyo sociedades, fuera, lógicamente, pero mis derechos de imagen, similar a los suyos, propiedad intelectual, propiedad de imagen, tal, lo gestiona una sociedad, tributa menos como sociedad, bueno, eso lo hace Google, en Irlanda, en Panamá, en cualquier paraíso fiscal y tal, y te atienda, ¿qué? ¿Que te has ido a un paraíso fiscal? Zumba, ¿vale? Además esto viene de ti. Otro caso, entre otras muchas cuestiones, complejo también, pues igual, yo intervengo en un medio, monto una sociedad, la sociedad es la que factura y luego a mí me pone un salario o vete tú a saber el qué. Entonces aquí lo que se está discutiendo es que el señor monta una sociedad por norma general o participada o unipersonal de un solo socio, todos los gastos los recibe la sociedad, factura la sociedad al medio, ¿vale? Y yo me lo saco de aquella manera, o bien yo facturando a la sociedad, que dice la ley que en principio es lo correcto, pero facturo lo que me apetece, o lo que fiscalmente me conviene. Eso es lo que evita, lo que quiere evitar la agencia tributaria. ¿Cómo? Pues a través del artículo 16 de la Ley de Impuestos de Sociedades, régimen de operaciones vinculadas. Si yo le facturo a mi propia empresa, ojito, que tengo que ver en cuánto le facturo. Me tengo que ir a los problemas de valoración, precios de mercado, valor razonable y, en fin, una serie de conceptos económicos que hay que tener en cuenta. Pero en cualquier caso, y yendo fuera de la anécdota, ¿qué supone? Incremento de obligaciones formales. Si yo monto una sociedad mercantil, tengo que hacer contabilidad oficial, registrar mis libros, tengo más obligaciones, ¿vale? ¿Interesa una sociedad? Salvando el aspecto anterior, o sea, haciéndolo bien, bueno, si tengo una inversión en patrimonio, en instalaciones, en activos, y tengo personal empleado, me puede interesar, pero más que nada por el tema de la limitación de la responsabilidad, ¿no? Tengo 4 empleados y me quieren demandar los 4 porque no les pago. Ostras, si soy persona física se llevan para adelante todo, hasta el perro. Si tengo una sociedad limitada y yo he cumplido con mis obligaciones, nunca voy a ser responsable económico como socio. Ojo, pero ¿qué es lo que pasa? Que como si soy socio y administrador de la empresa y he seguido trabajando, voy a pedir el videoarbitraje. Si he seguido trabajando, ¿qué es lo que consigo con esto? Que a lo mejor me derive la responsabilidad a mí. Si yo no hago mis cosas bien, como administrador de la sociedad, en el momento de que yo veo que tengo que cerrar la empresa, pero sigo contratando y sigo sin pagar a mis trabajadores, ahí se levanta lo que se denomina el velo jurídico y van contra mí. Eso no lo puedo consentir. Pero la ventaja de la sociedad podría ser esa. A tener en cuenta el régimen de operaciones vinculadas, no voy a entrar ahí, es extenso. Hay que pensar qué calificación tienen mis trabajos y mis rendimientos. Hay que valorar si es idóneo en relación carga fiscal, porque, ojo, muchos les habrán dicho, monta una sociedad que ahí se desgrava todo. Error, otra leyenda urbana. El sistema de estimación directa que se les aplica a ustedes como autónomos, ¿vale? Ese sistema está basado en la Ley de Impuestos de Sociedades, es decir, que el cálculo, el sistema, método de cálculo, con matices lógicamente en determinados aspectos, es igual. Lo mismo me da una cosa que la otra. ¿Tipos impositivos distintos? Sí. ¿Particularidades en cuanto al tema de amortización de inversiones y demás? Sí, las tiene, por supuesto. Hay distintos, incluso hay regímenes especiales. Pero la base del asunto es ingresos menos gastos, punto. Ya está. Con las bonificaciones. Con lo cual, el que pretenda tener un ahorro fiscal, salvo ellos, que se lo pueden permitir, el resto nos va a costar más el collar que el perro. Tengo grandes ingresos. Resolución del TEAC. Esto es importante por 2 cuestiones. Está relacionado con el tema de operaciones vinculadas y demás. Sobre el tema de vinculación. Esta resolución del TEAC
con un poquito de paciencia, si se la leen, les puede resultar útil, que va sobre este asunto. Pero les quería comentar una cosa que he dicho antes de la jurisprudencia. En el ámbito fiscal, lo que sí que vincula a la agencia tributaria es el Tribunal Económico Administrativo Central, ¿vale? Si hay una resolución, bueno, salvo luego una resolución ex professo, insisto, en el sentido que si yo me quiero amparar en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mi caso tiene que ser igual que el que estoy poniendo como referencia de juzgado, o muy próximo, para que pueda ser interpretable. Ahora bien, si el TEAC dice que una cosa es verde, la agencia tributaria, cualquier actuante de la agencia tributaria tiene que aplicar verde. No puede haber otra cosa. Si lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la agencia tributaria va a seguir aplicando su propio criterio, que es el que marca la Dirección General de Tributos. Eso tienen que ustedes tenerlo claro. Orientativo. Vamos a esto, que les interesa mucho, que ya me han puesto la amarilla, yo creo que para la roja me da tiempo. A ver, primero, los gastos deducibles, fundamental, caso a caso. Nosotros en la Asociación de la Prensa estamos atendiendo a la gente y estamos derivando todas las facturas caso a caso. Un ejemplo, tenemos un asociado que es crítico gastronómico. Claro, llega la mujer y dice, pero ¿cómo no me voy a poder deducir yo la factura del restaurante? Si no como, ¿cómo opino? Efectivamente, tiene usted toda la razón. Carga de la prueba, según la ley general tributaria, para nosotros. Por eso ya les digo, insisto, la tercera vez que lo digo, de aquí voy a prisión, preconstituir la prueba, para que lo entiendan. Es decir, tengo que ser más ordenado y coger los papelitos y ponerlos. Si yo me voy a un restaurante porque tengo que valorarlo, porque estoy dentro de la guía Michelin, hágame usted la factura y cuando yo la ponga, tal. Los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales no son coincidentes, como les decía antes. Es que no, es que hay, dependiendo del caso, la Dirección General de Tributos suele ser más coherente durante un tiempo, luego cambia. Hay cambios de criterio de Dirección General de Tributos para aburrir. Sentencias relevantes en el 2015. Admisión de deducibilidad de un gasto relacionado, que luego fue ratificado y ampliado y ya vinculante para la agencia tributaria, en el TEA del 2015 en septiembre, referente a los gastos de vivienda habitual. Afectación. ¿Por qué pongo eso? Ojo, si yo quiero deducirme los gastos de mi vivienda porque trabajo en ella, porque soy freelance, lo primero que tengo que hacer es, que lo hemos puesto al principio en el 037, en el modelo de alta censal, es decir, que tengo un domicilio afecto a la actividad, que es mi casa. Si yo pongo que no tengo domicilio o actividad sin domicilio afecto, no lo puedo pretender en primera instancia automáticamente desgravarme eso. Hágalo constar. ¿Por qué? Porque además, con el tema del control catastral de los gastos y el tema de los alquileres, ustedes van a tener que poner la referencia catastral de su vivienda en ese modelo 037 para decir que de los 100 metros cuadrados que tiene su casa, 10 los dedican a la actividad. ¿Qué me puedo deducir? Lo que va parejo a esa vivienda relativo a el IBI, pues el 10% del IBI, los intereses de la hipoteca, el 10% de los intereses de la hipoteca, comunidad de propietarios, tal. Lo que no es pacífico, y está muy discutido, es que yo me pueda deducir el recibo de la luz. Recibo de la luz. El teléfono con el multi que te mueres, que tiene todo. Tampoco. No, lo está tumbando. La agencia tributaria lo está tumbando. ¿Por qué lo tumba? Bien, yo me puedo amparar, que por eso se lo he puesto, en la resolución del TEA del 10 de septiembre que dice que tal. Esta resolución, el ponente de esta resolución ha sido de los más arriesgados hasta la fecha y en principio nadie se ha metido con él. Porque no es que te diga que te lo puedes deducir, es que hay que leer bien esa resolución. Te dice que lo puedes hacer y si el actuante no le queda claro, utiliza un criterio distinto a ese 10% de esa superficie. Utiliza otro criterio, como qué días trabajo, qué días no, tal. Es una sentencia muy curiosa, se la recomiendo, que le echen un vistazo, porque no es que abre la puerta, pero no la tira abajo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la propia ley, tanto en IRPF como en IVA, te dicen que tienen que ser gastos que tú puedas acreditar que están directamente relacionados con la actividad y que puedas cuantificar. Si tú tienes un recibo de la luz de 48 euros, el criterio de la administración ha dicho, coño, de los 48 euros, ¿cuántos kilovatios son los que dedica usted a encender el flexo o el ordenador para trabajar? ¿Lo puede usted determinar? ¿La compañía suministradora se lo puede determinar?
No, pues entonces no se lo incluyo. Crash. Eso es, yo les estoy comentando la realidad de lo que está haciendo la agencia tributaria. Ya hemos tenido casos allí. La verdad que como llevamos poco tiempo, todos los casos que nos vienen de atrás y habría que estudiarlos. Ponme otra, guapo. ¡Hala! Que ya termino. Que voy. Bueno, todo esto va en torno al régimen de estimación directa simplificada, como les he dicho, y todo va en base a lo mismo. Carga de la prueba. Organicen su documentación, hagan su facturación y añádale los gastos correspondientes. Premisas básicas. Los gastos tienen que estar convenientemente justificados. Factura formal, con su desglose, su emisor y su receptor. Imputación temporal, que pongan la fecha, que desglosen la base. Que exista una relación entre ingresos y gastos. Que el gasto se encuentre registrado en sus libros, esos que nadie hace, esos. Cuestión de prueba, debiendo recaer la carga de la prueba según el 105 de la Ley General Tributaria. Toda la culpa es suya, acuérdense, son ustedes unos delincuentes, a priori. Entonces la agencia tributaria siempre va a decir que lo demuestre usted. Solamente en el procedimiento inspector, cuando se pasa a una inspección real, es cuando se invierte la carga de la prueba y es la administración la que tiene que ponerse al carro. ¿Vale? Punto 6, lo que hablábamos anteriormente, afectación de elementos patrimoniales divisibles, ¿vale? Yo puedo afectar algo que pueda determinar su medio uso, pero un coche no lo puedo partir. Ojito con eso, que se permite la deducción del 50%, deducción pacífica, del 50% de las cuotas de IVA, pero en IRPF no se permite la deducción, salvo que yo sea un agente de comercio, representantes o el vehículo sea industrial, si no, ojito con eso. Tampoco se me asusten porque si ustedes realmente se paran un momento a pensar de cuál es el importe de carga tributaria, habrá casos que no, pero por lo que nosotros estamos viendo, no es tan relevante la carga tributaria que se exceden por no incluir determinados gastos y sí es mucho mayor en los inconvenientes que le está provocando los órganos de gestión a la hora de realizar comprobaciones. Por eso deben dedicar un poquito el tema a esto. Voy a ir muy rápido y termino. Tema del SEPE. Estoy en paro y hago una colaboración puntual. Bueno, si son colaboraciones, que me voy. Que son colaboraciones puntuales, pues ya sabéis que hay que comunicarlo al servicio de empleo. ¿Vale? De todas maneras, está bastante esquemático, lo pueden ver si quieren en el tema. Y no me puedo bajar de aquí, pues me agarraré aquí con las uñas, porque aquí lo que decía, contratar a una empresa y me surge una colaboración por una, tengo que darme de alta como autónomo, ¿cómo puedo facturarla? Lo que decíamos antes. Si es puntual, no existe habitualidad y continuidad. Y si hay una colaboración periódica, hay habitualidad y continuidad. Entonces tendríamos que entrar en el tercer elemento de valoración, que es cuánto me supone al año eso. Esto es más o menos los tres casos, artículo en revista, conferencia y comité, que ya hemos comentado, lo pueden ver luego. Y me voy directamente a lo que decía antes. Esto es, bueno, el amparo, esto no es relevante. Esto es lo bueno. Criterio técnico 62-2008 de inspección de trabajo. Esto se lo pongo, le interesa porque este criterio les interesa a la gente con la que ustedes trabajan. Y termino, que son personal sanitario, y está dentro de lo que hay. Aquí regula todo lo que hace la inspección de trabajo para brear a las clínicas y a los hospitales. Ahora están con los dentistas. La campaña de inspección desde hace un año es a los centros de odontología. El que está trabajando sacando muelas es un trabajador por cuenta ajena, no es un trabajador por cuenta propia. Y para poder determinar que es un trabajador por cuenta propia y no tener una relación laboral normal, hay que estar a estos tres aspectos y sobre todo ajenidad, que va a todos los tributos, horario, pertenencia a la organización y demás. Pero sobre todo les recomiendo que esto está publicado, lo pueden acceder en cualquier momento. Pongan criterio técnico 62/2008 y les hacen un favor a los médicos que conozcan y que regenten clínicas. Y nada más. Lo siento.